Un saludo muy especial a los compañeros que se están conectando para la sesión del día de hoy. Un saludo muy especial desde el Sistema de Gestión de la Investigación en cabeza de nuestro líder nacional, el doctor Juan Sebastián Chiribí. Nosotros, a través de esta cualificación en productividad científica, lo que queremos es brindarle a nuestros docentes unadistas herramientas para que puedan potenciar el trabajo que vienen desarrollando como docentes investigadores. El día de hoy, 7 de octubre, vamos a realizar nuestra cuarta sesión. Nuestra conferencista invitada, Juliet Caterine Rodríguez Gutiérrez. Ella es docente de la UPTC y de la UNAD y es máster universitario en análisis y visualización de datos masivos, Visual Analytics and Big Data. El tema que tenemos proyectado para el día de hoy es bibliometría e indicadores bibliométricos. Queremos agradecerle a nuestra profe Juliet que nos haya permitido no solamente contactarla, sino aprovechar este espacio que lo que pretendemos es tener ese acercamiento con nuestros docentes para que ellos puedan resolver las dudas, inquietudes que se presenten frente al tema. Profesora Juliet, en este momento entonces ya puede hacer uso de del micrófono y compartirnos su presentación. Listo, profe. Entonces regálenme un minutico, ya les comparto aquí mi pantalla. Le recordamos a los compañeros que están conectados, que se están conectando en este momento, que registren asistencia. De igual forma, de acuerdo con la temática, que puedan resolver las dudas, inquietudes que se presenten. Acordamos con la profesora Juliet que al final de la intervención se resolverán las preguntas que tengan los compañeros. Cuando vayan a hacer las preguntas, pueden hacerlo levantando la mano para que se les asigne micrófono o pueden registrarlas a través del chat. Profesora Juliet, le confirmo que ya podemos ver su presentación y la estamos escuchando muy bien. Ya puede dar inicio a la charla del día de hoy. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, agradecerles la invitación a esta sesión para compartirles un poco el trabajo que hemos realizado alrededor de esta temática que pues parece nueva, pero realmente no es tan nueva como se pensaría. Es una temática que ya se lleva trabajando hace muchos años, pero que ha tomado fuerza en los últimos tiempos. Te corrijo, profe, no soy todavía magíster, estoy apenas, bueno, ya culminando como tal la maestría. Soy especialista en estadística y efectivamente estoy vinculada a la UPTC, al grupo de investigación en estadística Gama, que es donde hemos tratado de desarrollar varios proyectos alrededor de esta línea de la bibliometría. Entonces espero no ser como tan teórica. Al final quiero mostrarles un trabajo en una búsqueda pequeña en algunas bases de datos, como para que veamos un ejercicio sencillo de cómo guiarnos para hacer estudios bibliométricos. Entonces, con el fin de poder hacer como un seguimiento a las publicaciones científicas que hoy en día pues, hemos visto que han aumentado, se han creado metodologías, técnicas y herramientas para realizar un mapeo a dicha producción científica. Entonces, esas metodologías o esas herramientas han permitido que surjan diversas ciencias métricas para realizar la medición de esa publicación científica a través de la generación de indicadores. Entonces, producción científica o publicación científica no solo nos referimos al producto tangible que es el artículo científico, sino cualquier producto que se genere de una actividad de investigación. Entonces, pueden ser libros, patentes, capítulos de libros, publicaciones de conferencias,
congresos, etcétera. Bueno, les comentaba que han surgido diversas ciencias métricas que nos permiten hacer el análisis de esas publicaciones científicas. Dentro de esas diversas ciencias métricas encontramos lo que es la bibliometría, la cienciometría, la cibermetría, webmetría y las almétricas, que es otra de las ciencias métricas que hoy en día están tomando fuerza. Todas ellas consideramos que se encierran dentro de una gran ciencia métrica que es la informetría. Básicamente se diferencia una de otra. Entonces podemos ver aquí en el gráfico que aunque tienen algo en común todas, también tienen algo en particular, alguna de ellas. Hay unas que se basan en la publicación que rota en las redes, en todos estos espacios de internet. Y hay otras que se basan, o su fin empezó cuando estaba la producción científica únicamente divulgada en libros o en revistas o incluso en periódicos. Con la incursión del internet, pues se han ido ampliando como tal el campo de cada una de ellas. Entonces, aquí, por ejemplo, el nombre de estas ciencias métricas, cibermetría, webmetría, lo que nos hacen ver o darnos a entender es que se basan en toda la información que podemos encontrar en las redes, en internet. Las diferencias entre una y otra, básicamente lo que les indicaba, el campo de acción, el objetivo que persigue cada una de ellas, las variables que podemos analizar en cada una de ellas, los indicadores que cada una de ellas nos permiten obtener. Las más trabajadas son las que traigo acá en mención. La bibliometría, cienciometría e informetría. Las más trabajadas hasta el momento. Como les indicaba, las almétricas hoy en día también están tomando mucha fuerza porque son las que nos permiten medir qué tanta visibilidad a través de las redes sociales han tenido nuestras publicaciones. Entonces, cuántas veces han sido visibilizadas. Sabemos que no siempre que visibilizan nuestro producto lo descargan. Entonces, un indicador es cuántas veces han visto mi producto. Otro indicador es cuántas veces han descargado mi producto. Y otro indicador que se está trabajando es qué tanto se ha compartido mi publicación en redes. ¿Listo? Eso pues para generar mayor visibilidad se hipotetiza que esa circulación a través de redes aumenta el índice de citación. Más adelante estaremos mirando a qué hace referencia ese índice de citación. Bueno, volviendo acá a la bibliometría, cienciometría e informetría, el objeto como tal de estudio de cada una de ellas pueden compartirlo, es decir, en las tres pueden estudiar lo que son libros, revistas, artículos, hacer un análisis sobre los autores o permitir hacer un análisis sobre los autores o sobre las instituciones o países. Cualquiera de ellas se basa como tal en la información que encontramos en bases de datos referenciales. Los indicadores o las variables que podemos trabajar en cada una de estas son indicadores que lo que nos permiten es cuantificar la producción o la productividad científica. Entonces podemos hablar sobre la cantidad de documentos que tiene ya sea un autor o que se ha publicado en una revista, si la unidad de análisis es la revista, o la cantidad de documentos que se han publicado para una institución, el número de citas,
Hacer un conteo de las palabras claves. Las palabras claves pueden ser las que nosotros como autores referenciamos en nuestro documento, específicamente artículos, o las palabras claves que hoy en día le asignan algunas bases de datos reconocidas a nivel internacional. La longitud de las oraciones, esto básicamente es hacer un análisis del ASTRAP, de los documentos que hemos publicado. Mirar qué tipología o hacer un análisis de la tipología de documentos que estamos publicando y el impacto que ha tenido cada una de ellas en la comunidad científica y académica. Establecer con cuántos colaboradores, cuántos autores hemos publicado nuestros productos académicos y científicos, entre otros indicadores. A diferencia de la cienciometría, que la cienciometría ya nos permite hacer como un análisis un poco más avanzado, aparte de la bibliometría o estudios bibliométricos, permite hacer análisis más avanzados, como por ejemplo aplicar técnicas matemáticas y estadísticas para mirar la relación que hay entre indicadores, para hacer comparaciones entre la producción de una institución con otra, las comparativas entre países, la producción académica y científica de los países, cómo es la producción académica de Colombia o científica de Colombia frente a la producción científica de México, por ejemplo. Comparar la productividad entre áreas académicas, etc. Y la informetría ya nos permite hablar sobre otros indicadores que básicamente los encontramos o se generan por el uso de estas publicaciones a través de la red. Entonces podemos hablar sobre en dónde se está publicando nuestros productos, quiénes los están visibilizando, cómo es la circulación de esa productividad. Se trabajan leyes que se han creado para el análisis de la producción a través, de un investigador. Entonces, qué tan productivo es un investigador en específico frente a otro investigador. Entonces, dependiendo de la cantidad de productos que tenga el investigador, se puede clasificar como gran productor o mediano productor o pequeño productor. Son las leyes que vemos en pantalla, ley de Loca, ley de Zipf y ley de Bradford, la que nos permite como clasificar a cada uno de los investigadores de acuerdo a su producción, a la cantidad de documentos que ha publicado, es la ley de Loca. La ley de Zipf lo que nos permite es hacer un análisis de palabras claves, un análisis de resumen de nuestras publicaciones. Y la ley de Bradford lo que nos permite es identificar la concentración de productos en donde se encuentra. Si se encuentra en revistas especializadas o en revistas más específicas. En la bibliometría básicamente lo que hacemos es conteo, tablas de frecuencias, de pronto gráficos, tratar de analizar esa información a través de gráficos. Y la cienciometría ya nos permite entonces aplicar técnicas estadísticas como es el escalamiento multidimensional, la regresión lineal, realizar redes ya sean de coautoría o redes de palabras, hacer un análisis de conjunto, entre otras técnicas que quizás acá se me pasen. Y ya la informetría entonces utiliza lo que son técnicas booleanas, técnicas basadas en modelos probabilísticos, con el fin de obtener modelos informétricos, ya modelos como tal específicos para hacer predicciones. Cada una persigue un objetivo diferente. Entonces hay los estudios bibliométricos que son los que más se trabajan en la práctica. Diferentes áreas,
Entonces, lo que nos permiten es determinar cuál es la dinámica de publicación que tiene una unidad. Entonces, cuando hablamos de unidad nos referimos ya sea a un país o a una institución o a un autor en particular. ¿Cuál ha sido su dinámica de publicación? Permite analizar tendencias. Un objetivo que las tres comparten o cualquiera de las ciencias métricas comparten es que nos permite guiar, esto básicamente una institución permite guiar el financiamiento de las investigaciones, la asignación de recursos y el tiempo que habría que dedicar a cada una de esas investigaciones. Bueno, como particular ya de la cienciometría, que nos permite identificar las esferas de interés en cuanto a un área de investigación, mirar qué área es la que más está fortalecida en términos de investigación, saber quiénes son los que más están publicando sobre dicha área o un tema en específico, definir las políticas internas de una institución, políticas en relación a la investigación, lo que llamamos políticas científicas. Tiene un componente, la cienciometría tiene un componente no tanto académico, sino también económico. Es la que nos va también a tratar o permitir establecer cómo ha sido el nivel de desarrollo de un país o el nivel de desarrollo de una institución en términos académicos, en términos investigativos y científicos. Con todo esto, entonces, les decía, estas ciencias métricas o estos estudios no son nuevos, ya se vienen trabajando desde mucho tiempo atrás. De hecho, la primera definición que se dio y la que más usamos en estos estudios, en este campo de la bibliometría, es que la bibliometría consiste en la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos a los libros y otros medios de comunicación. Esa fue la primera definición que se dio para el término bibliometría y fue acuñado por Pritchard. Fíjense el año 1969. Entonces, mucho tiempo atrás ya se venía hablando sobre estos estudios bibliométricos. Más adelante, con la llegada de la cienciometría y con cómo se trabaja en conjunto, bibliometría, cienciometría, se acuña un nuevo término a la bibliometría un poco más amplio. Entonces, Tagué indica que la bibliometría es el estudio de los aspectos cuantitativos de la producción, diseminación y utilización de la información registrada. Desarrolla modelos y mediciones matemáticas para estos procesos y utiliza sus resultados para elaborar pronósticos y tomar decisiones. Entonces, esta segunda definición acuñada por Tagué es un poco más amplia que la que nos da Pritchard, porque en la primera definición únicamente se consideraban los libros, artículos y cualquier otro medio de comunicación de la ciencia. En la definición que nos da Tagué, entonces ya nos indica que podemos utilizar no solamente los conteos, sino también otras técnicas matemáticas, otras técnicas estadísticas para generar pronósticos sobre esa cuantificación o sobre esa producción científica y académica. Entendiéndose lo que les decía en un principio, que la producción académica o la producción científica no son solo artículos científicos. Dentro de la actividad de investigación se nos presentan diversos productos. Dentro de ellos, dentro de nuestro ejercicio docente, cuando realizamos una investigación, pues, podemos desarrollar diversos productos. Dentro de estos productos, el más tangible, el que creemos que siempre debe desarrollarse, pues es un
artículos científicos. Sin embargo, pues también los resúmenes de conferencias, los mismos congresos, las mismas ponencias, pósteres, las mismas patentes o los libros, capítulos de libros, las revisiones, estudios de caso, etcétera. Todos ellos son productos de nuestra investigación científica y académica. La bibliometría se basa en estudiar todos ellos, mirar cuál es la mayor producción que tiene una institución en relación a cada una de estas diferentes tipologías y analizar cada aspecto o cada variable de cada uno de ellos. La cienciometría, como ya va más dirigida al aspecto de la ciencia, ya como que se toma una única unidad de análisis, un único producto, y es allí cuando hacemos el estudio de únicamente los artículos científicos, porque son los que tienen mayor visibilidad a nivel internacional. ¿Qué podemos responder con estas ciencias métricas en resumen? Básicamente lo que nos permiten saber es quiénes son los que están publicando en una determinada área. ¿Qué tanto están publicando? ¿Cada cuánto están publicando? ¿Cuál ha sido el impacto o la repercusión que han tenido esas publicaciones? ¿De qué manera están comunicándose los investigadores para publicar en determinada área? ¿Cuál ha sido el área de investigación más trabajada? Cuando tomamos una temática en específica, entonces, por ejemplo, el término bibliometría o el área bibliometría, entonces podemos saber quiénes son los que están publicando o quiénes son los que están trabajando sobre esa temática en específica. ¿Qué tanto se ha publicado alrededor de esa temática? ¿En dónde se está publicando sobre el área de trabajo o el área de investigación que estamos desarrollando? Entre otros aspectos. Cuando decidimos hacer un estudio bibliométrico, debemos definir nuestra unidad de análisis. Cuando hablamos de unidad de análisis, nos referimos es hacia quién va dirigido ese estudio bibliométrico. Va dirigido hacia un autor, hacia un investigador en específico, analizar como su vida investigativa, su vida académica, su producción científica en particular, o va dirigida hacia una institución. Entonces, esa institución puede ser una universidad, o puede ser un centro de investigación, o puede ser una empresa que se dedica a temas investigativos, etcétera. O incluso una entidad pública. O si queremos analizar la producción científica de algún país en particular, de Colombia o a nivel Boyacá o a nivel Tunja, cerrando un poco más el estudio, o hacer un análisis comparativo de pronto entre las sedes de la UNAT. Entonces, si los docentes son más productivos en la zona Caribe o son más productivos en la zona centro. Es por dar un ejemplo. E incluso hoy en día se está considerando unidad de análisis las revistas. Entonces, se quiere mirar cómo ha sido la dinámica de publicación de una revista en particular. Entonces, cómo ha evolucionado el tema de las publicaciones de dichas revistas, si lo que publican son netamente artículos, qué tanto están publicando, qué tanta visibilidad tienen los artículos publicados en esa revista, si tiene mucha visibilidad o poca, a qué se debe, y tomar estrategias para de pronto mejorar la posición o el ranking que tengan la revista. Para los estudios bibliométricos, básicamente nos basamos en generar indicadores. Es lo que conocemos como indicadores bibliométricos. Son ellos los que nos permiten cuantificar toda esa producción científica.
Entonces, hay varias categorías de indicadores. Están los indicadores de productividad científica, están los indicadores de citación, los indicadores de colaboración e indicadores referenciales, como por hablar o mencionar algunas categorías. Dentro de cada una de esas categorías encontramos varios indicadores o índices. Entonces, dentro de los indicadores de producción científica o productividad científica, esa es la categoría, encontramos los indicadores de publicaciones o indicadores de producción. Los indicadores de publicaciones básicamente es determinar cuál ha sido la cantidad de documentos que se han publicado en cierto periodo de tiempo. Entonces, cuál ha sido la cantidad de publicaciones que ha generado, puede ser una institución, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia entre 2012 y 2020. Cuantificar su producción. El índice de producción, entonces, ya sabiendo cuánta publicación, cuántos documentos se han publicado en determinado periodo de tiempo, ahora determinar por autor esa publicación. Entonces, ya sabemos que se publicaron 1000 documentos de 2012 a 2020. Entonces, ¿cuáles fueron los autores que ayudaron o contribuyeron con esa enorme publicación? Entonces, que Pepito desarrolló 20 publicaciones durante ese periodo de tiempo, 2012 a 2020. Simplemente el número, a eso nos referimos con cuantificar. Que María desarrolló o publicó 20, 50 artículos en ese periodo de tiempo, etc. Encontramos también el índice de productividad del OCA, que este se basa únicamente para clasificar autores. Entonces, lo que les decía, de acuerdo a la cantidad de documentos que ha publicado, se puede considerar un pequeño productor o un mediano productor o un gran productor. Si durante el periodo de tiempo que estamos analizando, ese autor en específico o ese investigador publicó 10 o más trabajos, se le considera un gran productor. Si publicó entre 2 y 10 trabajos, se le considera mediano productor. Y si únicamente tuvo una publicación durante todo ese periodo de tiempo, se le considera un pequeño productor o también se le llama autor transitorio. El autor transitorio es que únicamente publicó sobre el tema o sobre el área que estamos trabajando durante ese periodo de tiempo una única vez. Y también podemos determinar el índice de transitoriedad, que básicamente el índice de transitoriedad lo que nos indica es el porcentaje o la proporción de autores que en determinado periodo de tiempo únicamente desarrollaron una publicación. Entonces, fíjense que este se relaciona con el índice de OCA, donde únicamente se toman en cuenta los autores transitorios o los pequeños productores. Y podemos estar un índice general sobre la proporción o el porcentaje de autores transitorios que tiene la universidad o que tiene la institución en un periodo de tiempo. Otra categoría, como les mencionaba hace un rato, es la categoría de indicadores de circulación y dispersión. Dentro de estos indicadores encontramos el índice de productividad circulante. Entonces, este índice se mide sobre los artículos, sobre los documentos. Desde toda esa producción que hemos desarrollado, que ya hemos publicado, en cuánta de ella
se encuentra circulando a través de bases de datos bibliográficas. No toda la producción que nosotros realizamos es visibilizada en bases de datos bibliográficas. Hay muchas revistas, especialmente las revistas nacionales, en las que solemos publicar, pero se queda la publicación allí y no es tan visible como cuando publicamos en una revista nacional o internacional que se encuentra visibilizada o indexada en una base de datos referencial. Ahorita, como por ponernos un poco más en contexto, vamos a mirar cuáles son esas bases de datos visibilizadas o indexadas a nivel nacional e internacional. Entonces, cuando hacemos estos estudios bibliométricos, nos basamos generalmente en la publicación que es visibilizada en bases de datos internacionales, bases de datos referenciales o bases de datos bibliográficas a nivel internacional. Entonces, este índice lo que nos permite indicar es, la institución ha publicado o tiene 1000 documentos. De esos 1000 documentos, se encontró que solo 200 de ellos están siendo visibilizados a nivel internacional a través de las bases de datos referenciales. Tenemos el índice de circulación. Entonces, nos permite definir el número de trabajos circulantes, es decir, aquellos que están visibilizados en bases de datos referenciales a nivel internacional, contra el número de trabajos publicados. Entonces, básicamente es el porcentaje o la proporción de documentos que están siendo visibilizados a nivel internacional a través de las bases de datos referenciales. Y el índice de difusión internacional. Entonces, si nuestros documentos están siendo visibilizados en más de una base de datos, les podemos tomar el índice de circulación y establecer un producto, básicamente es hacer un producto entre el índice de circulación con la cantidad de bases de datos en las que está siendo visibilizado mi producto. Dentro de los indicadores de colaboración, que es otra categoría de indicadores bibliométricos, tenemos el índice de coautoría. El índice de coautoría me permite mirar la relación que hay entre el número de autores que tiene una publicación, que tiene un artículo, versus el número de artículos que se han publicado en un determinado periodo de tiempo. Otro indicador son los patrones de colaboración. Entonces, si solemos publicar solos o estamos publicando con otro investigador o con otros investigadores, de dónde son esos otros investigadores. Es cuando hablamos de una colaboración, puede ser nacional e internacional. El índice de colaboración institucional, cuando miramos la relación que hay entre el número de documentos que fueron publicados por autores de la misma institución. Entonces, donde se ve reflejada únicamente autores de una única institución que no colaboran con más instituciones, ya sean nacionales o internacionales. Bueno, estos son otros indicadores. Por acá, otros indicadores que son los indicadores de repercusión e impacto. Estos indicadores lo que nos permiten es mirar qué tanta visibilidad o qué tanto impacto ha generado nuestra publicación en la comunidad académica.
Dentro de los índices o indicadores de repercusión e impacto tenemos el índice de citación o el número total de citas recibidas. Aquí se calcula para todos los productos, indiferente a si son artículos, si son resúmenes de conferencias, es para todos los documentos en sí. Se calcula este indicador. Por eso indicamos que es como el más sencillo de los indicadores de repercusión. Entonces podemos decir los 1000 artículos o 1000 documentos que han sido publicados en el periodo 2012 a 2020, todos ellos han recibido 500 citas. El índice de Prats, que consiste en utilizar una función logarítmica sobre la cantidad de citas que recibe un artículo o un documento o una revista en particular durante un periodo de tiempo. Entonces, aquí observamos una de las funciones matemáticas o ecuaciones matemáticas. El promedio de citas es en un determinado periodo de tiempo, cómo ha sido esa citación que ha recibido los documentos. Entonces, año a año, cómo ha sido la citación de esos documentos, cómo ha sido su visibilidad, su repercusión. El índice de inmediatez se calcula a partir de las citas que se han recibido los artículos, y el número de autores que participaron en la contribución. El índice más conocido que a todos los investigadores, autores nos compete hoy en día, que es el índice de Hirsch, más conocido como índice H, que lo que nos permite indicarnos es cuántas veces ha sido citada nuestra producción en determinado tiempo. Ese es por el que hoy en día básicamente nos están midiendo a los investigadores. La plataforma que lo está trabajando o en la que se basa para calcular este índice H o establecer un investigador tiene un índice H de 3, de 4, de 5, de 10, es en Google Scholar. Esa es la plataforma, por así indicarlo, que hoy en día ha consolidado ese índice y se aplica sobre los investigadores. Hay indicadores que son medidos sobre los productos, hay otros indicadores, como lo he mencionado, que se miden sobre los investigadores, sobre los autores. Y el factor de impacto es otro indicador, pero este indicador se asocia a la revista. Entonces, cuando realizamos un análisis bibliométrico y queremos analizar cómo ha sido o qué tanto impacto ha generado nuestra publicación, ese impacto tiene muchas connotaciones y puede ser muy subjetivo. Entonces puede ser el impacto que ha tenido en la comunidad como tal, o puede académica o en una comunidad o en la sociedad como tal, o puede ser también la comunidad científica. Se suele medir con el indicador o con el ranking que se asigna a las revistas. Esto cuando el interés es mirar el impacto que ha tenido en la comunidad científica. Entonces, sabemos que las revistas las miden de acuerdo a su calidad, a su visibilidad, les dan una categorización. A nivel nacional se categorizan de una forma, a nivel internacional, cuando ya entran a una base de datos referencial, cuando ya son visibilizadas esas revistas a nivel internacional a través de estas bases de datos, se les asigna otro ranking, otra categorización, que es la que la permite como comparar con otras revistas internacionales. Entonces, este factor de impacto que se asocia a las revistas
se suele asociar al artículo que ha sido publicado en dicha revista. Entonces es por eso que a veces en los estudios bibliométricos encontramos que hay 10 artículos que fueron publicados en cuartil 2, pero no es que el cuartil se asocie al artículo, sino que tomamos el cuartil de la revista en el año en específico en el que fue publicado ese artículo. Esto, pues, para poder comparar entre disciplinas. Entonces, o instituciones o países. Entonces, si en la disciplina de, no sé, ciencias matemáticas o matemática aplicada, se suele publicar en revistas que están mayormente categorizadas, a diferencia a si se publica un documento en matemáticas, en la disciplina de matemáticas, o en la disciplina de ciencias naturales, entonces, en donde se suele hacer mayor publicaciones, en revistas más categorizadas o mayormente categorizadas en determinada disciplina u otra. Y otro conjunto de indicadores que son los indicadores relacionales. Entonces, estos indicadores relacionales se calculan sobre redes que se construyen dependiendo pues el objetivo de la investigación. Si nuestro interés es mirar cómo es el comportamiento o la comunicación que tienen los investigadores de una institución, entonces elaboramos redes de coautoría con el fin de establecer si se está publicando de forma individual o se está publicando con otros autores o con autores a nivel institucional o con autores a nivel nacional o con autores a nivel internacional. La afiliación que se toma es la afiliación que se reporta en el artículo o en el documento científico que se ha publicado. Si nuestro interés es mirar más la relación que hay entre las diferentes temáticas o disciplinas que involucran nuestra investigación, entonces elaboramos redes cognitivas. Si el interés es mirar gráficamente a través de hacer un análisis, a través de un gráfico sobre la citación que han tenido nuestros documentos, entonces están las redes de cocitación. Entonces podemos hallar un indicador, que es un número, básicamente, contabilizar las citaciones que ha recibido nuestras publicaciones y también podemos visibilizarlas a través de una red, de un gráfico. Cuando analizamos las palabras claves, las keywords que se asocian al artículo o las keywords que asocia en la misma base de datos referencial, entonces podemos elaborar redes de copalabras. Están las redes que se consideran atlas de las ciencias, entonces son redes un poco más complejas, en donde se analizan diferentes disciplinas científicas, y están las redes de conocimiento, que estas ya tienen un poco más de relación con las redes sociales. Para todas ellas, cuando queremos hacer un indicador, analizar un indicador relacional, para todas ellas se calculan indicadores específicos de la red. Entonces, ¿qué tan densa es la red? ¿Qué tantos vínculos encontramos en la red? Los vínculos básicamente nos permiten hablar sobre la comunicación que hay entre los diversos investigadores o entre las diversas universidades o entre diversos países. Si Colombia suele publicar más con países latinoamericanos o con países europeos, o más bien se suele hacer una publicación nacional. Las fuentes de información que utilizamos para elaborar o calcular cualquiera de estos indicadores bibliométricos, generalmente
porque no siempre es así. Hay siempre sus excepciones. Generalmente nos basamos en la información que encontramos reportada en las bases de datos referenciales, entendiendo como bases de datos referenciales aquellas que visibilizan la información científica. Las más trabajadas, Web of Science y Scopus, son las más trabajadas por el hecho de que son multidisciplinares y son las que recogen hoy en día la mayor producción académica. De estas dos, por las flexibilidades que tiene, es un poco más flexible al momento de indexar las revistas. Cada una de estas bases de datos lo que indexan son revistas. Y como la revista ha publicado ciertos documentos, lo que hace la base de datos es no solo que podamos visibilizar la revista, hacerle un seguimiento a la revista, sino a las publicaciones que tiene esa revista. Entonces, por eso es que encontramos como referencia de los documentos. Entonces, encontramos el título del documento, un abstract, los autores, la afiliación de los autores, las palabras claves, como lo que identifica el documento. Hay unas que permiten tener acceso al documento completo, hay otras que únicamente permiten el resumen del documento. Depende pues si es de acceso abierto o si debemos pagar por ver el documento completo. Entonces, como estas son las multidisciplinares, no son las únicas, pero son multidisciplinares y son las que más recogen documentación, son las que más se trabajan en estudios bibliométricos. Entonces, cuando queremos investigar sobre un área en específico, sobre una temática, generalmente vamos a una de estas bases de datos como fuente y revisamos cómo está la publicación en dicha área o en dicha temática a nivel internacional. Está Cielo, que es una base de datos latinoamericana, creada como para visibilizar un poco más la producción a nivel Latinoamérica. No tiene tanta visibilidad como Web of Science o Scopus, pero pues ya hace como unos 4 años que viene adquiriendo fuerza, dado que es una colección de Web of Science. Entonces la WOS, como normalmente indicamos o nos referimos a la Web of Science, compró Cielo. Entonces ya encontramos las publicaciones o las revistas de Cielo, las encontramos inmersas dentro de la WOS. Eso lo que ha permitido es darle mayor visibilidad a las publicaciones latinoamericanas que se encuentran en Cielo, pero que no alcanzan tanto los criterios de calidad que exige como tal Clarivate para indexar en la Web of Science. Otras bases de datos referenciales un poco más específicas, dependiendo pues el área en el que trabajemos. Para el área de medicina está PubMed. Para áreas generales como ciencias básicas, CienDirect. Está DianNet, que también es multidisciplinaria, ProQuest, EBSCO, y hay una base de datos que está cogiendo fuerza en el área de las ciencias sociales y humanidades, que es Redalic. En vista de que estas ciencias sociales y humanidades como que se quedaron, entre comillas, en el olvido, que bases como Web of Science y Scopus no le dieron tanta fuerza a esas publicaciones en el área de ciencias sociales y humanidades, Redalic, o bueno, un grupo, una organización de México, creó esta base de datos de Redalic con el fin de darle la visibilidad a esas publicaciones que se realizan en el área de ciencias sociales y humanidades, que trabajan un poco diferente a las ciencias básicas
en cuanto al tipo de publicación que generan, al tiempo que demoran desarrollando esas publicaciones. Entonces trabajan un poco diferente y pues decidieron darle como una, podríamos decir, base de datos específica para sus publicaciones, para visibilizar sus publicaciones. Entonces, los estudios bibliométricos que se basan en ciencias sociales o en las humanidades utilizan Redalyc como fuente de información. Los estudios que se basan más en áreas médicas, entonces se ha visto que tienden por irse por una base de datos específica y la más trabajada hasta el momento ha sido PubMed en el área de ciencias de la salud. Ya en ciencias básicas, ingeniería, otras ciencias, se suelen trabajar las demás bases de datos. Y vuelvo a indico, pues las más consultadas, Web of Science y Scopus. En resumen, entonces los estudios bibliométricos o la bibliometría con sus indicadores bibliométricos, que son las herramientas de la bibliometría, lo que nos permiten es estudiar, analizar e indagar sobre la producción científica, ya sea de un investigador, de una institución, de un país o puede ser una revista. Con esta producción científica lo que nosotros pretendemos es hacer una difusión de nuestra investigación. Ese es el medio que encontramos para difundir la investigación que hemos estado realizando durante ya un tiempo. A las instituciones hoy en día, tanto a las instituciones como a los investigadores, nos están midiendo de acuerdo a esa producción científica que generamos. Entonces, nos clasifican si somos grandes productores o incluso a nivel nacional Colciencias nos llega a clasificar como investigadores senior, junior, asociado, dependiendo a la cantidad de publicación que tenemos. Y a las instituciones las evalúan, las categorizan también o las rankean a nivel nacional e internacional de acuerdo a varios indicadores, uno de ellos la investigación y los productos que se han generado de esa investigación. Entonces, de ahí la importancia de hacer una medición, una evaluación continua a la publicación científica que tanto investigadores como universidades y países generan. Y pues por ello es que la bibliometría y los indicadores bibliométricos han cobrado gran fuerza hoy en día, porque nos permiten hacer esa medición, esa evaluación, seguimiento de la producción científica. Bueno, acá lo que quería mostrarles es que no, como que no se sugiere o no es recomendable tomar directamente la información de una de esas bases de datos y ya sacar los indicadores y listo. No. En una de las conferencias pasadas también les mencionaban la importancia de limpiar, de depurar un conjunto de datos, de la información que extraemos, la información que encontramos en esas fuentes de información, es importante limpiarla y normalizarla. ¿A qué nos referimos con normalizarla o depurarla? Resulta que a veces los investigadores, cuando hacemos una publicación o diferentes publicaciones, en cada una de ellas nos referenciamos de forma diferente. Juliet Rodríguez, Rodríguez J, Rodríguez Gutiérrez Juliet, Rodríguez Gutiérrez J, Rodríguez JK, refiriéndome a mí misma de diferentes formas. Lo mismo pasa cuando reportamos nuestra institución de afiliación. Entonces, que Universidad Nacional Abierta y a Distancia, colocamos el nombre completo en español, colocamos el nombre completo en inglés,
colocamos siglas, UNAD, colocamos acrónimos, UNIP, nacional, abierta y a distancia. Como que tendemos a referenciarnos nuestro nombre, el nombre de la institución, de diferentes maneras. Y asimismo, las revistas lo reportan en las bases de datos. Entonces, la información que nosotros encontramos en las bases de datos no está limpia y no está normalizada. Antes de empezar a generar indicadores, es importante hacer esa normalización. Que si Juliet aparece de 10 formas diferentes, a Juliet, cuando yo le esté generando sus indicadores, le asocie sus 10 formas de citación o formas de referenciarse en los documentos científicos. Cosa de que no se diga que Juliet solamente hizo una publicación en 10 años, sino que realizó 10 publicaciones o 20 publicaciones en esos 10 años. Entonces, de la limpieza y la normalización de esa información dependen los indicadores, la calidad de esos indicadores. Entonces, para ello hay diferentes herramientas que podemos utilizar para esa limpieza. Entonces, en los estudios que nosotros hemos realizado, hemos utilizado Access, el mismo Excel, que es como la herramienta más básica de trabajar, y R, que es un software libre. Para la normalización, hemos utilizado un software de pago que se llama Vantage Point. Se han creado macros en Excel y también hemos utilizado otro programa que es libre, que se está trabajando en los últimos años, que se llama OpenRefine, que es una herramienta también que sirve no solo para estos estudios bibliométricos o para este tipo de datos, sino también para limpiar la información que recogemos a través de encuestas. Entonces se le ha dado, o nosotros particularmente le hemos dado ese uso de depuración y normalización para este tipo de información que se descarga de bases de datos bibliográficas. También se han creado diferentes programas, como el programa más completo que se ha creado para estudios bibliométricos es este que ustedes ven en pantalla de referencia. Bibliometris es un programa, un paquete que se creó en R, lenguaje de R, y tiene como diferentes interfaces. Entonces hay una que es la interfaz de programación, que es donde podemos a través de códigos indicarle qué es lo que necesito. Entonces, a través de esos códigos que ya, digamos, son estándar, lo único que cambia es como tal la base de datos que utilizamos, la fuente que utilizamos para generar esos indicadores. Y otra particularidad que tiene Bibliometris es que únicamente reconoce información de bases de datos específicas. Te reconoce la información de Web of Science. Si la descargamos, ahorita miramos los diferentes formatos que tiene Web of Science para descargar, pero si descargamos esa información en BitTest o texto plano, entonces el paquete Bibliometris no reconoce esa información. Podemos descargar información de Scopus en formato BitText. Es el único formato en el que hasta el momento el paquete reconoce que la información viene de Scopus. Y en PubMed también hay unos formatos de PubMed que reconoce Bibliometris. Entonces no se puede utilizar como tal información de cualquier base de datos, sino que se creó específicamente para las más trabajadas. ¿Qué permite Bibliometris? ¿Qué indicadores nos permite obtener? Entonces, permite tener un resumen básico de la información, qué tantos productos fueron publicados en determinado periodo de tiempo, cuál fue el tipo de producción que se generó en ese periodo de tiempo, en qué revista se publicó, cuáles fueron las palabras claves más relevantes de esas publicaciones,
cuáles fueron los autores más productivos, cuáles fueron los autores más citados, el índice H de esos investigadores más productivos y nos da un pequeño resumen sobre la ley de Lotka. Recordemos que esta ley de Lotka se trabaja sobre el autor. Entonces mide la cantidad de documentos que tiene el autor y lo clasifica como mediano, pequeño o gran productor. Permite también generar redes. Entonces, las redes que tiene implementadas este paquete Bibliometris son las redes de acoplamiento bibliográfico. Entonces, hacer como un estudio, un análisis sobre las referencias que tienen los diferentes documentos publicados. Hacer una red de colaboración, ya sea entre autores o entre países. Generar redes de cocitación o generar redes de concurrencia, que es básicamente el análisis de palabras claves o de resúmenes de los Astra. Presenta unos gráficos, unas redes aplicando técnicas estadísticas como el escalamiento multidimensional, el análisis de correspondencia o el análisis de correspondencia múltiple. Todo esto lo tiene implementado R, lo que les indico es básicamente seguir los códigos estándar que ya tiene el paquete implementados y cambiarle pues el archivo de datos que necesitamos trabajar. Como les indicaba, cuando nosotros analizamos o generamos indicadores relacionales, el fin no es solo generar la red, sino también unos indicadores de la red. Dentro de esos indicadores de la red está el indicador de centralidad, de densidad, el tamaño de la red, que son las que nos permiten visualmente saber cómo se están comportando las publicaciones o los autores de esas publicaciones más bien. Entonces, ¿qué tanto se están comunicando con otros autores? O entre instituciones, ¿qué tanto se comunican los autores de una institución con otra? ¿Qué tanto publican en conjunto? Entonces, estos indicadores que deben calcularse o buscamos calcular sobre una red, también los tiene implementados Bibliometris para generar un resumen de ellos. Permite también, tiene una interfaz que se llama Bibliochini, en donde también permite generar, de pronto alcancen a ver un poco pequeño este tipo de gráficos que son los que llamamos word cloud. Entonces, donde vemos como diferentes palabras, unas más grandes que otras, en un mismo gráfico. Entonces, lo que llamamos word cloud es un análisis de palabras. Entonces, lo que nos permite identificar es en la temática o en el área de trabajo en el que estamos desarrollando nuestra investigación, cuáles son las palabras más utilizadas, ya sea como palabras claves o ya sea dentro del resumen que estemos analizando. Bueno. Les comentaba que generalmente la fuente de información que utilizamos son las bases de datos bibliográficas. Sin embargo, no siempre es así. A veces cuando hacemos un análisis sobre una revista como tal, la fuente es la misma revista durante 10 años, un periodo de tiempo, el periodo de tiempo que determine el investigador. Nosotros en el grupo de investigación hemos realizado estudios bibliométricos en donde no utilizamos como fuente de información las bases de datos bibliográficas ni revistas, sino que utilizamos como fuente de información el Group Lab de los grupos de investigación. Entonces, esto nos deja ver que un grupo de investigación también puede ser una unidad de análisis. Mirar cómo ha sido el comportamiento, la dinámica de publicación de los grupos de investigación en un área específica.
Entonces, en uno de los proyectos que desarrollamos, nos basamos en un área, en el área de biología, y nuestra unidad de análisis fueron los grupos de investigación de esa área. Entonces, la fuente de información que utilizamos fueron los artículos publicados, visibilizados más bien en el Group Lab de esos grupos de investigación, siendo el Group Lab como la hoja de vida del grupo a nivel nacional. ¿Qué limitaciones tuvimos? Que como el Group Lab se alimenta básicamente del CBLAC, de los investigadores que están vinculados o adscritos al grupo de investigación, hay varios investigadores que no reportan su producción o no la reportan completa y por tanto pues no puede vincularse al Group Lab. Entonces es una fuente de información que no está completa y que hasta cierto punto pues tiene su fiabilidad. Sobre esa base de datos que logramos recolectar a través del Group Lab de los grupos de investigación, aplicamos indicadores bibliométricos, miramos cómo había sido esa colaboración entre los autores, investigadores vinculados a los grupos, clasificamos a sus investigadores de acuerdo con la ley de LOCA en grandes, pequeños y medianos productores, y miramos de esa productividad que es visible o que está reportada en Group Lab, qué tanta es visibilizada en bases de datos como Geoscience o Scopus o cualquier otra base de datos. Pero principalmente nos basamos en Scopus y Geoscience. Luego clasificamos esa producción por género con el fin de establecer qué tanta participación han tenido las mujeres en las publicaciones o en la producción académica de estos grupos de investigación. Se hizo a través de indicadores, obtener un dato numérico, un número, una cuantificación de cada una de esas variables y a través de una visualización como es esta red. Esto es una red de coautoría. Entonces, aquí cada circulito representa un autor. De todas esas publicaciones que encontramos reportadas en Group Lab, todos los autores que encontramos están representados acá con un circulito. Las líneas que unen los círculos son los vínculos. Si ustedes alcanzan a observar, hay unas líneas más gruesas que otras. El grosor de la línea lo que refleja es la cantidad de veces que se ha citado, que se han comunicado dos o más autores. Entonces, entre más gruesa sea, es porque ha habido más colaboración entre esos autores. Observamos también que hay círculos, lo que llamamos nodos, de diferentes colores. Cada color refleja si la afiliación de ese autor era institucional, es decir, en este caso, como fueron grupos de investigación de la UPTC, entonces si la afiliación que reportaban era UPTC. Otro color representa si la afiliación era a nivel nacional, otra institución a nivel nacional diferente a la UPTC. Y otro color representaba la afiliación internacional. Entonces, lo que queríamos mirar era visualmente si la asociación o la colaboración que tienen los investigadores de estos grupos, en particular de estos grupos de investigación, era más de tendencia a trabajar con investigadores de la misma institución o era de mayor tendencia a trabajar con autores a nivel internacional o con autores a nivel nacional, con otras instituciones, pero a nivel nacional. Entonces, en este caso, el amarillo representaba la afiliación institucional UPTC. Entonces, como es el color que más resalta, entonces una de las conclusiones que podemos aquí sacar es que estos grupos tienen una dinámica de publicación tendiente
a trabajar con autores de la propia institución. Hay un grupo en particular, si ustedes se dan cuenta, hay como clústeres, se trataron como de encerrar los grupos de investigación, los autores de cada grupo de investigación. Y hay este grupo en particular, que es el que más autores tiene, en donde vemos que el color que más resalta es el rojo. El rojo representaba en este estudio, representaban los autores con afiliación internacional. Entonces, por ejemplo, internamente, este grupo de investigación tiene una dinámica diferente a los demás grupos de la misma área, en donde este grupo se observa que tiende a publicar con autores de afiliación internacional, entonces con autores de otras instituciones a nivel internacional. Y el rojo, pues, el verdecito, perdón, representaba autores cuya afiliación reportada en sus documentos era nacional, diferente OPTC a nivel nacional. Entonces, un gráfico de esto es una red, esto es un indicador relacional, es una red de coautoría, les permite hablar en términos general del área como tal en particular, que era el área biología, cómo es el comportamiento o la dinámica de publicación del área en general. Y en este caso, como logramos identificar por grupos, asociar cada autor a cada uno de los grupos, entonces hablar en particular de cada uno de los grupos, la dinámica de publicación de cada grupo de investigación. Entonces, por ejemplo, en este grupo de acá abajito, no sé, de pronto acá, en este grupo que llamamos aquí G1, observamos que su dinámica es publicar con autores de la misma institución. Entonces, de acuerdo a los referentes bibliográficos, podríamos indicar que las publicaciones de este grupo de investigación no van a ser tan visibilizadas, no van a ser tan citadas como las publicaciones de este otro grupo de investigación, en donde tienden a publicar con autores a nivel internacional. Entonces, se indica que si yo publico con autores a nivel internacional, mi publicación tiene mayor visibilidad, puede tener mayor visibilidad, mayor cantidad de citas que una publicación que ha sido generada por autores de una misma institución o de un mismo núcleo. Entonces, lo que buscamos es generar redes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Si queremos que nuestro documento, nuestra publicación tenga mayor visibilidad, pues lo que se recomienda es buscar colaboración, hacer redes con grupos a nivel internacional. Entonces, aquí la fuente como tal de información fue el Group Lab de esos grupos de investigación. Entonces, fue una fuente como tal nacional. También se realizaron estudios en donde se quería era analizar la producción de una facultad. De la universidad. Entonces, cómo había sido el comportamiento de esa producción científica en la facultad en específico. En este caso se analizó la Facultad de Ciencias en la UPTC. Entonces, aquí generamos varios indicadores bibliométricos. Algunos de ellos tratamos de visualizarlos a través de gráficas. Este es un gráfico de burbuja, en donde observamos, son 4 escuelas en la Facultad de Ciencias, y observamos que las burbujas, hay unas más grandes que otras, hay unas que están ubicadas más alto que otras en este pequeño plano, cuadrante del plano cartesiano. Entonces, la ubicación, el tamaño, refleja una de las variables. Entonces, aquí vemos qué tan citados la posición, si está arriba, si está más abajo, refleja la citación, el porcentaje de citación de todos los documentos de cada una de estas escuelas. El grosor
Entonces, qué tan ancho el diámetro de esos circulitos, de esas burbujas, refleja la cantidad de documentos que se publicaron por escuela. Entonces, aquí la que más publica, la escuela que más publica es la de física. La que menos publica es la escuela de matemáticas. Es lo que se puede observar de este gráfico. Y si está más hacia la izquierda o más hacia la derecha, refleja la cantidad de autores que participaron de esas publicaciones. Entonces, este circulito que está aquí, que es amarillo, que representa la escuela de matemáticas, lo vemos más hacia la izquierda, aquí del eje horizontal, con su intersección el eje Y. Entonces, está más hacia el eje Y, más cercano al eje Y. Por tanto, otra conclusión aquí es que en esta escuela no se publica mucho en colaboración, se tiende a publicar más en solitario. A diferencia de estas otras escuelas que ya se encuentran más hacia la derecha, en la escuela en donde hay mayor colaboración o se reflejó mayor colaboración en sus publicaciones es en esta escuela de física. Entonces, fuente de acá de información, en este caso fueron los productos reportados por los autores, por los docentes vinculados a cada una de estas escuelas, que representan la Facultad de Ciencias. Entonces, productos reportados por cada uno de ellos. Se realizó otro estudio en donde ya fue una comparativa de la producción científica entre países. Entonces, acá como fuente de información se tomó Scopus y Redalic, un área específica que fue el Ciencias Sociales y Humanidades, y lo que queríamos mirar era si la representación de esos documentos de Ciencias Sociales y Humanidades está en igual proporción en ambas bases de datos y si se ha publicado más en Colombia o en México. Entonces se calcularon otros tipos de indicadores adicionales a los que les mencionaba acá, que les compartí. Hay otros indicadores que ya se llaman indicadores normalizados. Básicamente es hacerle una adecuación a los indicadores que le mencionaba acá. Normalizarlos en cuanto al número de habitantes que tiene cada país, en este caso, o a los recursos económicos que se asignan al área por país. Este es un análisis comparativo por países. Bueno, y ya acá voy a compartirles acá una pequeña búsqueda. Es un pequeño ejercicio nomás para que miremos cómo hacer una búsqueda en Scopus. La UNAT tiene la suscripción a Scopus. Entonces, todos los docentes, incluso estudiantes, podemos acceder como tal a esta base de datos. Entonces, acá cuando nosotros, esta es la página principal de Scopus, ya cuando me he registrado con el correo institucional. Estas bases de datos son de suscripción. ¿Qué significa? Que una universidad, para poder hacer uso, para poder hacer seguimiento a las publicaciones que son visibilizadas en cada una de estas bases de datos, debe pagar. El pago es anual. Entonces, la renovación debe hacerse de forma anual si se quieren utilizar estos recursos. Esta es la presentación de Scopus. Cuando recién ingreso, me he registrado con el correo institucional. Esta es la presentación inicial. Entonces, aquí puedo hacer una búsqueda por documentos o una búsqueda si sé el autor, si quiero consultar sobre un autor en específico o si quiero consultar sobre una institución en específica. Quiero mirar cuál ha sido toda su publicación y que es visibilizada en esta base de datos que es Scopus. En documentos puedo hacer búsquedas acá.
En todos los campos significa en cualquier parte del documento. Entonces, quiero buscar una palabra en bibliometría. Entonces, quiero que busque esa palabra en cualquier parte del documento, en el título, en el abstract, si de pronto tiene la parte del cuerpo del documento, en la introducción, justificación, etcétera, que busque esa palabra en cualquier parte del documento. Que la busque únicamente en el título o en el abstract o como palabra clave. Puedo acá también hacer una búsqueda de un autor o varios autores, del primer autor. Entonces, ¿cuántas veces Juliet aparece como primer autor en esas publicaciones que ha realizado y que son visibles en Scopus? Porque vuelvo y repito, no todas las publicaciones que un autor o que un investigador realiza son visibles en estas bases de datos. Eso depende mucho de la revista en la que hemos publicado. Si quiero buscar una revista en específico o un artículo en específico o una institución, puedo buscarla por el campo afiliación. En la afiliación nosotros reportamos generalmente, si pertenecemos a un grupo, podemos reportar el grupo de investigación, la escuela, la universidad, el departamento, etcétera. Entonces, por eso aquí encontramos varios campos de afiliación. Aparece afiliación, que es en cualquier parte de la afiliación, ya fuera que reporte el grupo, que reporte el departamento, la facultad, o el país, o la misma universidad. O que busque el nombre como tal de la afiliación, es decir, el nombre de la institución que yo reporté, en la cual me encuentro afiliada. O la ciudad o el país. Si nuestras publicaciones han sido financiadas, generalmente pues colocamos información sobre esa financiación. Entonces aquí también nos permite encontrar documentos de acuerdo a la financiación que se recibió. El idioma, si quiero únicamente consultar documentos en español o en inglés, sobre una revista que no conozco el nombre, pero sí el ISSN, que es posible en algunos casos, o sobre el DOI, que es buscar un artículo en específico, porque recordemos que el DOI es como el identificador del artículo, o referencias, o buscar por conferencias, etc. Acá LORCIT, fíjense que también es para buscar por un autor, porque LORCIT es el identificador de los autores, el identificador a nivel científico de un autor. Entonces, vamos a hacer aquí un ejercicio. Voy a irme aquí por afiliación. Y aquí, Scopus tiene la facilidad de que yo puedo ir escribiendo y me va mostrando las universidades que cumplen con lo que yo le estoy indicando. Entonces, busquemos la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Me sacó, por eso no me estaba buscando. Bueno, listo, voy a volver acá a buscar Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Entonces, a esto me refería que a medida que vamos escribiendo, pues nos va mostrando referentes. Entonces, aquí selecciono la universidad y aquí me da un pequeño resumen sobre las publicaciones científicas en las que se ha reportado a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia como campo de afiliación. Aquí en esta primera parte vemos que reconoce todas estas formas en que un investigador está citando o está referenciando en sus documentos a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Entonces, cuando todas las iniciales están en mayúscula o cuando escriben el nombre completo y la sigla, UNAD, o que simplemente escriban UNAD, o que escriban el nombre de la institución en inglés,
Entonces, todas estas formas las está reconociendo. Si nosotros sabemos que hemos utilizado alguna forma de escribir la universidad que no esté reflejada aquí, quiere decir que es información, que es documentos o publicaciones que pertenecen a la universidad que se están perdiendo, porque hemos utilizado otra forma de el nombre de la universidad, de citar el nombre dentro de nuestro documento, que no está siendo reconocida por Scopus. Nos dice que en total hay 285 documentos con afiliación, única afiliación, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y que de esos 285 documentos fueron publicados por 220 autores. Entonces, estos son unos indicadores bibliométricos generales que da esta base de datos. Aquí presenta un resumen por área, documentos por área. Entonces nos muestra la cantidad de documentos de estos 285 que han sido publicados en cada una de las áreas. Entonces aquí se refleja que en el área que más se ha publicado es en ingeniería, seguida de ciencias biológicas y agricultura. El gráfico donde lo que representa es esta misma información, pero en términos porcentuales. Entonces, es un indicador de productividad por área. En cuanto a la colaboración, al campo de afiliación, aquí nos deja ver las instituciones con las que estos autores de la universidad que reportaron estos documentos para la UNAD o afiliación UNAD han estado publicando con otras instituciones. Y aquí nos deja ver cuáles son esas otras instituciones. Entonces, podemos aquí mirar con este resumen general que los investigadores de la UNAD están publicando en mayor medida con la Universidad Nacional de Colombia. Hay otro porcentaje que no es tan alto, pero sí están publicando con una universidad internacional, que es la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Vemos acá que otra institución con la que también trabajan es la Universidad de los Andes, que es la universidad, la tercera institución con la que mayormente se comunican para realizar estas publicaciones. Entonces aquí si echamos un vistazo general, vemos que hay instituciones nacionales con las que están publicando y aquí logro ver que en su mayoría, estas primeras que aquí se observan, son internacionales. Sao Paulo, Universidad de Leeds, la de Wageningen, etc. Y la federal. La pesquisa de Amazonía, que también es brasileña. Entonces, fíjense, este es un instituto, no es como tal una universidad. Entonces, también hay centros e instituciones que realizan investigación con la cual nosotros podemos estar realizando redes y generar nuestras publicaciones. Entonces, un resumen general sobre las instituciones con las que los docentes de la UNAD o el personal, porque no siempre es docente, está publicando. Y las revistas en las que se están realizando esas publicaciones. Entonces, los docentes, perdón, los investigadores de la UNAD están realizando o realizaron la mayor cantidad de sus publicaciones en esta revista, que es una revista de ingeniería. Entonces, fíjense que coincide con este primer indicador en donde nos decía que la mayor cantidad de publicaciones se generan en el área de ingeniería o se han generado en esa área. Consecutiva de esta revista, Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica. Esta es una revista internacional, la Journal de Ingeniería, pero vemos que la cantidad de publicaciones en esa revista pues es ya menor. ¿Listo? Entonces aquí podemos darnos una idea de las revistas en las que están publicando los investigadores de la UNAD sus publicaciones. El área,
y con quienes han estado publicando. Digamos que este es un análisis global que hace Scopus. Sin embargo, lo que les decía, puede que hayan otras publicaciones en las que hemos reportado a la institución de otra forma, hemos escrito el nombre de alguna otra manera, o de pronto la revista cuando emitió el reporte de sus publicaciones a la base de datos, se le fue un error, no colocó acá, por ejemplo, Universidad Nacional Abierta y a distancia, sino que colocó Universidad Nacional Abierta, distancia. Ya es otra forma de escribir la misma institución, por tanto no se reconocería en este reporte, en este indicador, y sería publicación que se está perdiendo. Entonces, en vez de decir la universidad tiene 500 documentos, únicamente nos quedaríamos con este reporte de 285. Recomendación en base a la experiencia que hemos tenido en los diferentes proyectos. Aquí Scopus ofrece una búsqueda avanzada. A ver si lo encuentro. Ahora se me perdió acá la búsqueda avanzada. Acá. En documentos, aquí aparece búsqueda avanzada. Entonces, en esta búsqueda avanzada, yo puedo indicarle todas esas formas en que citan la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, más las otras que yo como investigador posiblemente he utilizado o conozco que otros investigadores también utilizan y que no se reconocieron en esa primera partecita que mirábamos de resumen de cómo reconoce la UNAT. Entonces puedo hacer acá una búsqueda avanzada indicándole que busque esas otras formas en que se ha citado la UNAT, utilizando estos operadores booleanos. Entonces, que busque, por ejemplo, voy a decirle aquí que busque en todo UNAT, que busque OR, indicándole O en todo el documento, que busque Universidad Nacional Abierta, distancia. Entonces, que es otra manera de que de pronto se citó la universidad, o de pronto que hay a veces, cuando nos despistamos un poco, Universidad Abierta y a distancia, por ejemplo, que no reportemos el nacional. Obviamente, pues no sé si haya otra universidad que se llame así, Universidad Abierta a Distancia. Por tanto, pues en el proceso de limpieza y normalización, yo debo eliminar aquellos documentos que no sean de la institución o que no correspondan al área temática que estoy trabajando. Entonces, cuando yo hago una búsqueda de esta manera, una búsqueda avanzada, fíjense que aquí me reconoce 1154 documentos, en donde encontró los términos que le indiqué: universidad, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Universidad Abierta y a Distancia. Posiblemente hagan referencia a la misma institución y posiblemente se haya ido una información de ruido, que es la que debo eliminar con la limpieza. Acá me permite varios filtros, entre ellos por el acceso al archivo, si es Open Access o tiene algún otro tipo de acceso, el año de publicación, entonces puedo ir filtrando, el nombre del autor, me presenta un resumen general de los autores, el más productivo, que también debemos tener cuidado por lo que les decía. Entonces puede que acá este primer autor, Feldpausch, se haya citado de esta forma, pero también aparezca como, no sé, R primero, R, Feldpausch, y sea el mismo.
Entonces, todo ese proceso es el de limpieza y normalización por área, ciencias sociales, ciencia de la computación, por el tipo de documento, la publicación, tipo de publicación, si es final o es un artículo en prensa, el tipo de la revista, perdón, palabras claves, afiliación. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta, bueno, aquí se demoró porque son varias afiliaciones las que reporta. Aquí, por ejemplo, cuando yo busco una institución, puedo darme cuenta en cuál área ha estado publicando, cuál es el área fuerte en la que mayor publicaciones ha generado esa institución. Lo que me serviría internamente para generar políticas y consolidar un poco las otras áreas. Entonces, ya sé que esta área está fortalecida, ciencias sociales. Entonces, debo buscar dinámicas para fortalecer las otras áreas, el área de ciencias de la ingeniería, el área de ciencias básicas, artes, entonces, otras áreas que estén presentes en la institución y que no estén tan fortalecidas como esta. De pronto lanzando convocatorias, incentivando a los investigadores del área, dando mayor financiamiento, etc. Permite descargar los documentos. Entonces, aquí para descargarlos es por exportación y en distintos formatos. De pronto, si yo estoy trabajando un área específica, muy específica, puedo hacer también la consulta y puedo llevarme esas referencias al gestor bibliográfico Mendeley. Entonces, si lo utilizo en Word, ya tengo allí varios referentes que puedo utilizar en el informe que esté presentando o en el mismo artículo. Otros formatos, RIS, que también es un formato que nos permite llevar esta información que hemos encontrado. Todos estos son artículos que se han publicado, ya sea sobre un área en específica, aquí en específico que se han publicado con afiliación UNAT. Este formato RIS, fíjense que me permite llevarlo a EndNote, otro gestor bibliográfico, o Reference Manager, es otro gestor bibliográfico. En formato Excel, BibTeX o PlainText, que eran los que les decía cuando ya hacemos un estudio bibliométrico utilizando R, entonces podemos optar por estos formatos. Y acá selecciono la información que me quiero descargar de esos documentos, que el autor, que la financiación, que el abstract, las palabras claves, la afiliación, etc. Lo que me interese conocer de ese documento o de esos documentos porque son varios. ¿Listo? Si quiero revisar un artículo en particular o un documento en particular, únicamente es seleccionarlo y ahí me va a presentar una información general de ese documento. Entonces, que sus autores, su afiliación. Bueno, este debe ser 2022. Referencias. Sí, 2022. Un abstract. Si el artículo es de acceso abierto, entonces me lleva al PDF del artículo, las palabras claves, etc. Este Scopus tiene algo, digamos, como algo adicional a las bases de datos, otras bases de datos, y es que se está conectando con una plataforma que genera las almétricas. Entonces, la plataforma de las almétricas lo que me permite mirar es cuántas veces han visto, consultado el documento en la revista, cuántas veces lo han descargado, cuántas veces lo han compartido en las redes sociales. Entonces, varios indicadores de ese estilo están generando ya algunas plataformas de almétricas. Entonces, Scopus se está conectando con alguna de ellas. En este no lo veo acá. Debe ser que no ha sido referenciado por lo que es reciente. Pues nuestros documentos a mayor antigüedad, pues esperaría que tiendan a tener mayor cantidad de citaciones. Voy a filtrar aquí 2018, a ver si de pronto
encuentro acá para mostrarles lo de las almétricas. Bueno, este no lo conectó tampoco. No veo acá. Si nos queda espacio, acá, métricas. Fíjense, este, por ejemplo, tiene aquí el espacio de las métricas y lo que les decía. ¿Cuántas veces ha sido visto? Nuestro documento puede ser visto, pero no descargado. Esta es la plataforma con la que se está conectando Scopus, Plunk Metric. Entonces, mira las capturas, cuántas veces hemos revisado el documento. En redes sociales, cuántas veces se ha compartido. Entonces, en Twitter, Instagram, Facebook. Entonces, cuántas veces ha sido compartido. Y permite llevarnos o irnos más bien a la plataforma y mirar un poco más detallado esas métricas. Entonces, acá quién lo compartió en Twitter, quiénes lo retuitearon, etcétera. Donde lo leyeron, fíjense, el gestor Mendeley es donde más han consultado ese documento en particular. Entonces, esta es una particularidad que tiene Scopus, que hasta el momento pues no han implementado otras bases de datos, que permite hacer ese análisis de las almétricas, hacer ese seguimiento también. Y esta es la plataforma Web of Science, donde también puedo hacer una consulta por una temática, un área en específico. Entonces, en este caso, voy a hacer una consulta en relación a la bibliometría. Entonces, un aspecto importante es que se sugiere hacer las consultas en inglés. Entonces, si utilizamos áreas temáticas, algún tema específico, consultarlo en inglés, porque tiene mayor visibilidad. Como son bases de datos internacionales, la mayor documentación pues se encuentra en inglés. Entonces, voy a buscar el término bibliometría, en inglés, bibliometric. Al buscar, al hacer la búsqueda, le generé o le pedí a WOS que me generara la búsqueda en todos los campos. Entonces, que buscara en títulos, astra, resumen, palabras claves, etc. Me genera 13.951 resultados. Es decir, que hay 13.951 documentos, incluidos artículos, conferencias, revisiones. Por acá me aparecen los tipos de documentos. Aquí, lenguaje, editor, publicaciones, títulos de publicaciones, afiliaciones, autor, categorías de la voz, tipos de documentos. Artículos, artículos de revisión, accesos, material editorial. Estos son los resúmenes de conferencias, proceeding papers, cartas, correcciones, libros, etc. Entonces aquí nos presenta todo un compendio de lo que se visibiliza en esta plataforma, en esta base de datos, y en total 13.951 documentos que contienen el campo bibliométrico o que hablan sobre bibliometría. Lo mismo, un resultado de todos los documentos. Aquí me presenta un indicador, cuántas referencias ha utilizado, cuántas veces ha sido citado. Es un indicador de los documentos de cada documento, cuántas citas ha recibido cada uno de esos documentos y cuántas referencias utiliza. Si yo me ingreso a alguno de ellos, pues voy a ver más información, autores, resumen, palabras claves, etc. Adicional, WOS me permite un resumen general de todas esas publicaciones, de estas 13.000. Me presenta aquí un tree map sobre las áreas en las que se ha publicado.
Entonces, ¿en qué áreas se están publicando documentos que contienen el término bibliometría? Puedo aquí cambiarle, que lo ordene de acuerdo al conteo que se realizó de mayor a menor a mayor, cambiar el tipo de gráfico y por acá puedo cambiarle el tipo de información que quiero ver. La publicación por año, de pronto para hacer un análisis sobre la evolución. Entonces, fíjense que a medida que va avanzando el tiempo, más se publica sobre bibliometría de los documentos. En los documentos se encuentra más ese término, o a mayor medida. Autores, entonces, ¿cuáles son los autores, los investigadores que han estado publicando sobre bibliometría? Por acá también me deja ver países, lenguaje, qué idioma se ha estado publicando, que les decía, mayormente es en inglés. Afiliación, de dónde son los investigadores que más han estado publicando sobre ese tema. Entonces, aquí hice el ejercicio con bibliometría, pero bien puede hacerse con cualquier otra área temática o cualquier otro tema específico. Esto es un resumen general, un resumen global. Hay que tener en cuenta que la información acá no está limpia, no está normalizada. Lo que les decía, Universidad de Granada la pudieron haber escrito en inglés, en español, y acá es posible que en el resumen que aquí nos presentan aparezca Universidad de Granada en dos momentos. Entonces puede ser aquí en este azulito y puede ser, por ejemplo, que estuviera por acá en otro más pequeño. Entonces, ese proceso de limpieza y normalización es importante realizarlo. En principio, podríamos guiarnos por este pequeño resumen y análisis bibliográfico que permiten estas bases de datos. Bueno, ya por último, como uno de los fines de estos estudios bibliométricos es generar redes. Entonces les comparto información sobre el grupo de investigación en el que estoy vinculada y que hemos estado ya hace 8 años trabajando alrededor de esta área de la bibliometría, por si de pronto les interesa participar o que se desarrolle algún proyecto en específico alrededor del tema. Y agradecerles la atención y nuevamente la invitación a esta charla. No sé si tengan preguntas, profe. Muchísimas gracias, profesora Juliet. No veo preguntas en el chat. Básicamente era solicitando el link de asistencia, pero esta vez estuvieron muy concentrados en la sesión. Entonces, hay varios compañeros que están dando un agradecimiento especial para la información que nos acabas de compartir, pero no veo preguntas. Si alguno de los compañeros quiere hacer alguna pregunta específica, quiere que se le habilite el micrófono, entonces puede levantar la mano o puede registrar la pregunta a través del chat. Mientras nuestros compañeros se animan a resolver esas inquietudes, creo que fue muy interesante que nos compartieras al final cómo se puede hacer ese ejercicio de búsqueda de información en esas plataformas. Creo que eso nos aclara mucho más realmente. Permítame un segundito. Ingeniero Bueno, John, mientras ¿ya llega se le la habilitó micrófono? Sí, señora, muchísimas gracias, ingeniera. Mientras allá soluciona el tema del audio, un agradecimiento muy especial a Juliet, muy clara la información, bastante entendido, pero también mucho trabajo por delante. Realmente es un tema bien complicado, pues desde mi punto de vista y que hay que irlo cogiendo por partes para poder entrar a entenderlo mucho más
pero sí es importantísimo saber y entender cómo nosotros vamos registrando los diferentes productos y cómo debemos hacerlos correctamente para que sigan sumando. De lo contrario, pues estaríamos poniendo cosas por todo lado sin ningún objetivo realmente. Entonces, bien interesante para aplicar en todo lo que se viene trabajando. Muchísimas gracias. La verdad, no preguntas, puesto que fue muy clara la explicación. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero John. A través del chat nos escribe Elías Hernández. ¿Cómo debe ser el procedimiento? ¿Cómo es el procedimiento para la afiliación a Scopus o redes de investigación? Bueno, a Scopus como tal se afilian las instituciones. ¿Sí? Entonces, Scopus asigna un identificador a cada una de las instituciones que se reportan en la afiliación de los documentos. Entonces, básicamente, cuando una revista indexa o queda indexada en Scopus, es como un proceso, hagan de cuenta un proceso como el que hace Publindex. Entonces, Publindex hace una medición, hace una convocatoria en donde varias revistas participan para quedar categorizadas a nivel nacional. Entonces, ese es un reconocimiento que tiene la revista. ¿Sí? Entonces, a nivel internacional, las bases de datos también como que hacen esa indexación. Entonces, miden las revistas de acuerdo a si cumplen o no cumplen esos criterios, ingresa la revista a Scopus o a WOS o a la base de datos como tal. Y los documentos que tenga la revista publicados, en cuanto la revista quedó indexada en la base de datos, reportan una afiliación. De acuerdo a esa afiliación que reporten los documentos que han sido publicados en las revistas, es que Scopus como que recoge la información de las universidades, de las instituciones y las consolida internamente. También hay una plataforma en donde las instituciones, como tienen una dependencia de investigación, dejan a una persona encargada para que sea la persona o el referente que va a decir, mire, yo puedo hacerle seguimiento a mi institución de todas estas formas. Entonces, la UNAT aparece, o los investigadores hemos detectado que la referencian de todas estas formas. ¿Sí? Aparte de la información que está en la revista, hay una persona en la institución que está directamente conectada o está en comunicación con la base de datos. Y en los investigadores es algo similar. De los investigadores o los autores se recogen de la información que reporten los documentos de la revista que están indexadas. Entonces es como un proceso como secuencial. Es importante que nosotros coloquemos bien nuestra información en el artículo, porque esa es la información que la revista va a reportar cuando quede indexada en la base de datos. Y si yo he reportado mal mi información en mi artículo, pues obviamente la visibilización va a ser menor. Profesor Elías tiene habilitado micrófono. Muy buenos días para todos, especialmente a la doctora Juliet por esa importante capacitación que nos da. Yo creo que esta sí es un tema que todos tenemos, o por lo menos yo tengo muchas preocupaciones. Quería hacer una pregunta concreta a la doctora Juliet, y es que creo que para publicar artículos se necesita por lo menos que como el 60% de citas bibliográficas que estén relacionadas con website o Scopus. Bueno, sí piden como tal un porcentaje, pero que recuerde no es tan alto. Y depende de la revista también, porque hay revistas que hoy en día se limitan a decirle, usted debe en sus referencias tener por lo menos un artículo de la propia revista. Entonces son como criterios ya propios de la revista. Bueno, muchas gracias, doctora Julián. En el chat, Olga Lucía nos deja una pregunta. Dice, ¿existe algún método para leer, describir
el mapa. Ay, no, permítanme que había otra pregunta antes, es que se me corrió. Es de Flor María. ¿Se pueden actualizar las palabras claves de un artículo para mejorar la búsqueda? Bueno, ahí sí ya, digamos que eso es un proceso antes de publicar. Este ejercicio de mirar, hacer un estudio previo sobre el documento o más bien la temática que yo estoy trabajando, este ejercicio de bibliométrico que se hace es con ese fin, de yo mirar cuáles son las palabras claves que más se están utilizando sobre la temática que yo estoy trabajando y tomarlas como referente para mejorar pues, la visibilidad de mi documento a futuro. Si tu documento o el artículo ya fue publicado, no hay manera de que se puedan cambiar esas palabras claves. Sí, eso ya es como cuestión de antes de la publicación que tú tengas una información sobre cuáles palabras utilizar, porque ya una vez esté publicado el documento ya no hay forma de modificar la información del documento. La siguiente pregunta la plantea Olga Lucía. Dice, ¿existe algún método para leer, describir el mapa de las redes que resultan de una bibliometría? Como tal método no existe, pero sí cuando, por ejemplo, en la red que yo les mostraba, uno cuando hace una red siempre va a ver esos círculos, que es lo que llamamos nodos. Pueden ser autores o pueden ser países. Las lineecitas ya sabemos que son por todo el referente teórico que hay detrás, sabemos que son los vínculos, entonces representan qué tanto me comunico yo, con, por ejemplo, con el profe Elías para publicar. Si el círculo nodo es más grande que otro, qué tanto estoy publicando yo personalmente como autora. Entonces, como tal, no hay métodos, pero sí hay indicadores, los que les mencionaba, la densidad, el tamaño, que permiten establecer como un análisis general de la red. Entonces, no es un método como tal, pero sí podemos hallar esos indicadores para analizar la red que se obtiene. Y ya pues con, digamos, con la experiencia, el trabajo que hay detrás, eso ayuda también a analizar qué es lo que puedo, qué dinámica puedo observar en una red. Muchísimas gracias, profesora Juliet. Veo que no hay más preguntas, solamente le estamos agradeciendo a través del chat por su intervención. Me uno a las palabras que expresó el ingeniero John Soto, muy clara su intervención y creo que eso realmente nos va a permitir aclarar muchas de las dudas, preguntas que teníamos frente a esta temática. Entonces, un agradecimiento muy especial por compartir su experiencia y sus conocimientos con nosotros. A los compañeros que están conectados, los queremos invitar para el próximo 14 de octubre en el mismo canal, en el mismo horario de 10 a 12. La temática que vamos a tratar en esa sesión será clasificación y búsqueda de revistas. Esa será nuestra siguiente tarea. Y por ahora, pues le estamos dando un agradecimiento muy especial a la doctora Juliet y a los compañeros que lograron conectarse el día de hoy. Les recomendamos registrar en el listado de asistencia, registrar sus datos para de esta manera poderles hacer llegar la grabación de la sesión y el formato de evaluación de esta misma. Entonces, un agradecimiento muy especial para cada uno de ustedes por haber permanecido conectado hasta este momento. Me permito dar por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, profesora Juliet. Gracias a ti, profe, por la invitación. Buen día a todos.